Amados, sean todos bienvenidos en esta hora maravillosa al estudio de la palabra de Dios. Estamos desarrollando el tema que hemos llamado el hombre espiritual. Y en la última ocasión tuvimos la oportunidad de hablar del cristiano carnal. Hoy vamos a profundidad a mirar el tema que he llamado los pecados de la carne. Y vamos a orar. Querido Espíritu Santo, guíanos, ayúdanos e instrúyenos para que podamos entender la realidad de que llegar a ser un cristiano espiritual no es tan sencillo si no aplicamos los principios que tu palabra nos da para que podamos conseguirlo. Ayúdanos en el nombre de Jesús y muchas gracias. Amén. Sean todos bienvenidos. Como ya les dije, el tema es los pecados de la carne. Esa lucha la vimos en temas anteriores en Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo, hablando en contra del pecado que mora en el cuerpo, dijo, por ejemplo, en el versículo 11, porque el pecado tomando ocasión, vamos a leerlo, leámoslo completo. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. El versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y el 20, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando un creyente todavía es carnal, usualmente es vencido por el pecado. ¿Que mora en dónde? En ellos. ¿Que mora en dónde? En nosotros. Y al comienzo de la vida cristiana tenemos muchas luchas frecuentes. Y la verdad que frecuentemente cometemos pecados. Así que vamos a mirar cómo el cuerpo de pecado, formando parte de la carne, es el que nos conduce, y valga la redundancia, a pecar. Las exigencias del cuerpo generalmente están clasificadas, como lo vamos a ver en este cuadro que coloco en la pantalla, en 3 categorías. Número 1, el nutrimiento. Número 2, la procreación. Y número 3, la defensa. Son 3 cosas: nutrimiento, procreación y defensa. Lo maravilloso de todo esto es que antes de la caída del hombre, estos 3 asuntos eran legítimos. No estaban contaminados por el pecado. Pero después de que el hombre cayó y heredó la naturaleza pecaminosa, estos 3 asuntos se convirtieron en el medio por el cual el hombre comete pecados. El número 1, que es el nutrimento o la nutrición, nos enseña que debido a nuestra naturaleza humana necesitamos alimento. Y hoy, en este siglo que vivimos, el mundo hace uso de la comida y la bebida para seducirnos. Cantidad de tipos de comidas, de cosas
que el hombre ha venido desarrollando en todos estos siglos, tratan de seducirnos a algo que la Biblia llama la glotonería. Y la primera tentación del hombre que confronta a toda la humanidad después de la caída de Adán estuvo relacionado con este aspecto de la nutrición. Así como en ese entonces el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal engañó a Eva, así hoy los placeres de comer y de beber llegaron a ser los pecados cotidianos del hombre en cuanto a su cuerpo. Y por supuesto, amados, que es un asunto que no debemos tomar ligeramente, porque con mucha frecuencia muchos creyentes carnales han tropezado en este punto. Cuando usted mira, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 8, se da cuenta de que la comida y la bebida en los creyentes corintios que vimos en el tema anterior, que eran carnales, muchos de ellos hicieron tropezar a muchos hermanos. Respecto a comer de lo sacrificado a los ídolos, de no comer, y este asunto de la comida se convirtió para ellos en un grave problema y en una serie de prohibiciones que contaminaron a la congregación de Corinto. En esa ocasión, el requisito para los diáconos que encontramos en 1 Timoteo capítulo 1 del versículo 3 al 8 era el siguiente. Dice la palabra de Dios, versículo 3. Viene hablando de los requisitos de los obispos, de los pastores, de los que ejercen una clase de gobierno en la iglesia local. Y dice, no dado al vino, no pendenciero, o sea, peleador, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Y en el versículo 8, hablando de los diáconos, dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y en ese asunto de comer y beber, solamente un hombre espiritual sabe cuán poco aprovecha el comer y el beber sin medida. Por lo tanto, ya sea que uno coma o que uno beba, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:31, que vemos en la parte inferior, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que en este asunto de la comida debemos tener mucho cuidado. Pero número 2, la procreación, que fue el propósito final de la relación sexual entre un hombre y una mujer dispuesto por Dios en el huerto del Edén. Pero que luego, con la caída del hombre, en las Escrituras, la concupiscencia y la carne, los deseos, los malos deseos de la carne, son mencionados juntos en muchas ocasiones. Aún en el huerto del Edén, la codicia despertó en Adán y Eva la concupiscencia y los malos deseos del hombre, y algo que podemos llamar como la vergüenza. Pues hemos leído en Génesis que ellos se vieron desnudos y se avergonzaron mutuamente y corrieron a hacer delantales de hojas de higuera para cubrir su desnudez. Allí nació la promiscuidad sexual. Todas las desviaciones que tú y yo hoy vemos en el mundo en cuanto a este aspecto.
Es así como el apóstol Pablo, en su primera epístola a los Corintios, menciona también este tipo de pecados. Leamos primera de Corintios capítulo 6, versículo 13 y el versículo 15. 6, 13 y 15. Primera de Corintios. Dice la palabra del Señor. Hablando de la comida, dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Luego en el versículo 15 añade: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, afirma el apóstol categóricamente. Uno de los grandes problemas que sin duda alguna como hombres y seguramente también las mujeres han enfrentado en sus vidas son los deseos y los apetitos sexuales desbordados. Hoy, a través de un clic en las redes sociales, tú y yo encontramos cantidad de morbosidades y de pecados terribles que destruyen por completo el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero inclusive también el apóstol Pablo considera a la borrachera como algo relacionado con la inmundicia. Primera de Corintios 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es una lista grandecita que gastaríamos tiempo en estudiar, pero que no es lo que queremos hacer en este momento, sino que ver la advertencia que a nivel de las concupiscencias sexuales y a raíz de la caída del hombre en el huerto del Edén se despertó en toda la humanidad. Amados, nuestro cuerpo es del Señor y debemos conservarlo puro para el Señor, guardándonos de fornicación, de impureza, de inmundicia, de adulterio los que somos casados, de fornicación los que son solteros. Y este es como un aspecto general de lo que estamos viendo en esta hora. Pero finalmente también está el asunto de la defensa personal. Nos encanta defendernos. Cuando el pecado nos controla, el cuerpo comienza a mostrar la fuerza que tiene en su intento por preservarse y mantenerse en nuestras vidas. Y lógicamente el deseo que el cuerpo tiene de dominarnos. Entonces, cualquier cosa que amenace nuestra paz, nuestra felicidad o nuestra comodidad, tomamos la decisión de que hay que combatirla, que hay que pelear para defendernos de cualquier reacción lógica de la carne. La manifestación de esa actitud se ve entonces en enojos, pleitos, iras, contiendas, que vienen del temperamento del hombre, pero cuyo origen es la carne. Y que por ende, todas estas cosas son pecados de la carne. Muchos pecados se producen directa o indirectamente cuando tratamos de defendernos.
ya que el poder motivador interior que nos lleva a defendernos es justamente el pecado. Obramos con el fin de preservar nuestros intereses personales, nuestra existencia, nuestra reputación, nuestra opinión. Muchas veces se enojan cuando escuchan un punto de vista doctrinal diferente, acomodado, claro está, a la palabra del Señor, y se enojan porque no lo creen, porque no cabe dentro del sistema de pensamientos que ellos tienen. Y por supuesto que hay otras muchas cosas más por las cuales vivimos como a la defensiva. A partir de ese deseo de defendernos, cometemos entonces los pecados más horribles del mundo. Y si analizamos los pecados del mundo uno por uno, veremos que generalmente están relacionados con estas tres categorías sobre las cuales hemos hablado muy por encima y que ya les mencioné anteriormente. Un cristiano carnal es controlado cuando menos por una de estas tres cosas, si no es que es controlado por las tres o por dos de ellas. Sin excepción, hermano, los hombres del mundo están sujetos al control de los pecados del cuerpo. Y eso es apenas de esperarse, ya que si una persona no ha sido regenerada todavía, pues todavía es de la carne. Y los deseos de la carne son el pecado, la iniquidad, la maldad. Y lo que no es normal, obviamente, es que un cristiano nacido de nuevo fluctúe incesantemente entre la victoria y la derrota. Que no pueda librarse del poder del pecado y que permanezca en la carne después de mucho tiempo de haber nacido de nuevo, como ya lo vimos con anterioridad en el tema pasado. Es así, mis amados, entonces, que como creyentes tenemos el deber de permitirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestro corazón, para que la luz de Dios nos alumbre, para que podamos entender las cosas que prohíbe la ley del Espíritu Santo en nuestras vidas y las leyes de nuestra propia naturaleza que muchas veces atacamos y destruimos con malas prácticas, con malas costumbres. Es saber qué es lo que nos impide tener dominio propio, qué es lo que nos impide servir a Dios libremente en el Espíritu. Pues obviamente que para eso fue que nosotros fuimos llamados. A menos, amados, que todo este tipo de pecados de la carne sean eliminados, no tenemos ni la más mínima posibilidad de pensar en ser hombres y mujeres espirituales. No tenemos el menor chance de entrar a disfrutar de la vida espiritual. Así que vamos en esta hora a examinar cuáles son las cosas de la carne, para que hagamos una reflexión sobre lo que nos estorba. La carne tiene muchas salidas. Ya vimos que ante Dios la carne es enemiga de Él y que es imposible para los que viven en la carne agradar a Dios. Sin embargo, en la misericordia de Dios no nos dejó solos, sino que el Espíritu Santo tiene la misión de revelarnos esto, no solamente al creyente, sino también al pecador, para que venga a Cristo. Porque sin esa revelación del Espíritu jamás podremos darnos cuenta de lo despreciable, de lo horrible, de lo vil que es la carne, de lo contaminada que está ante los ojos de Dios.
Necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre esta verdad. Porque solamente cuando Dios por su Espíritu nos revele esa verdadera condición de la carne individualmente a cada uno de nosotros, será que estaremos capacitados para rechazarla de acuerdo a la perspectiva y a la verdad de Dios. Por el lado del hombre, las manifestaciones de la carne son evidentes. Y el hombre natural, si no se satisface a sí mismo, no tiene paz, no tiene sosiego. El hombre busca satisfacer los deseos de su carne. Efesios 2:3 dice, refiriéndose a lo que éramos antes de haber nacido de nuevo, de una manera clara a este asunto. Efesios 2:3 dice, refiriéndose a todos nosotros, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo pasado, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí dice, en otro tiempo vivimos, hicimos la voluntad de la carne y éramos por naturaleza hijos de ira, lo cual hoy que estamos en Cristo es imposible que siga sucediendo, porque al enumerar los pecados de la carne, hermanos, el apóstol dice, manifiestas son las obras de la carne en Gálatas, capítulo 5, vamos a leerlo. De modo que nadie tiene excusa. Aquí ninguno de nosotros tiene excusa. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, dice la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Si usted se da cuenta, las primeras cosas que la palabra nos revela son relacionadas con el aspecto sexual. Lo repito, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. El verso 20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es algo completamente irrefutable. Cuando el apóstol comienza a hablarnos de estas cosas y a enumerarlas, dice, manifiestas son las obras de la carne. O sea que estas obras son evidentes para todos aquellos a quienes les interese verlas y darse cuenta de la perversión que hay en su carne. Cualquiera que quiera saber si es de la carne o no, simplemente al mirar esta lista debe preguntarse si está practicando alguna de estas cosas que acabamos de leer. Porque si tú y yo practicamos uno solo de estos pecados, ya es suficiente para determinar que somos carnales y que no tenemos derecho a heredar el reino de Dios. Y que si la carne no tuviera dominio sobre nosotros, ninguna de estas cosas indudablemente nos afectaría. La presencia de cualquier obra de la carne, hermanos, es evidencia de que la carne es real y que la carne existe. Y los pecados que acaba de mencionar el apóstol Pablo pueden dividirse en categorías
5 categorías encontramos aquí. Vamos a enumerarlas. Primero, los pecados del cuerpo, que ya dijimos que son los deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. El segundo paso, y nótelo muy bien, pecados asociados con Satanás, que son las comunicaciones sobrenaturales que el hombre pretende tener con él a través de la idolatría y a través de la hechicería. Número 3, los pecados relacionados con el mal genio. Como por ejemplo, aquí dice enemistades, pleitos, celos y las explosiones de ira que muchas veces controlan nuestro ser. En cuarto lugar dice pecados relacionados con divisiones religiosas, y eso sí que existe hoy en día en todo lugar. Dice, y son disensiones, divisiones, sectarismo y la envidia entre ministros. Porque lamentablemente, mis amados, una obra de la carne es eso, que hay pastores celosos de otros, quizá porque tienen una mejor expresión o un mejor ministerio o una mejor enseñanza, qué sé yo, que se dejan llevar por la envidia y cierran la puerta a cualquier revelación que el Dios del cielo quiera darles. Y en quinto lugar, los pecados relacionados con el libertinaje, tales como las borracheras y las orgías. Las orgías, usted sabe que es un bacanal de bebidas y de sexo y de lujuria y de abusos de toda naturaleza. Todos esos pecados indudablemente se ven fácilmente, pues cualquiera que practique alguno de ellos, indudablemente es de la carne, es carnal. Así la palabra de Dios, después de dividirnos en 5 categorías las obras de la carne, nos hace como ver que algunos de los pecados que se mencionan aquí parecen menos viles que otros. O sea, hay unos más malos que otros, supuestamente. Sin embargo, no importa cómo lo vea el hombre, a los ojos de Dios, todas estas cosas provienen de la misma raíz, a saber, la carne, independientemente de si esa carne es corrupta o civilizada o inteligente o de muy buena clase social. Aquí no importa nada de eso. Los creyentes que cometen los pecados más corruptos, somos llamados por el Espíritu Santo a darnos cuenta de que son de la carne, así como los más débiles, como fue que me dio mal genio, fue que sentí envidia, fue que codicié la mujer del prójimo, y muchas cosas que usted y yo sé que me está entendiendo con lo que estamos hablando. Es más difícil para los que pueden ver estos pecados, algunos más corrompidos que los otros. Y lo terrible, hermanos, es que el cristiano carnal, con alguna de estas cosas que permite en su vida, siempre piensa que es mejor que los demás. Y que seguramente las cosas que él hace no son tan viles como las que otros cometen. Y entonces no admiten con facilidad el darse cuenta de que son verdaderamente carnales. Todavía. Piensan que como no cometen los más viles pecados como idolatría, hechicería o quizá qué cosa de estas, entonces no son de la carne. Pero amados, cualquiera de estas cosas provienen de la carne. No importa lo civilizada, lo oculta, lo elegante que el hombre tenga de apariencia en su vida. Aunque enemistades,
disensiones, divisiones, sectarismo, puedan parecer más limpias al compararlas con fornicación, inmundicia, laxivia u orgías. Todas estas cosas provienen del mismo árbol. Aquí es donde el Señor, donde tú y yo debemos orar, para pedirle al Señor con respecto a estos 3 versículos, delante de Él, que el Señor abra nuestros ojos y que podamos a través de ellos conocernos a nosotros mismos. Que oremos hasta llorar y gemir por nuestros pecados. Hasta que podamos comprender, amados, que solamente quizá hemos asumido el nombre de cristianos, o peor aún, hemos llegado a considerarnos cristianos espirituales, cuando en realidad en nuestra vida personal, secreta, cualquier cosa de estas se ha convertido en un hábito, en una práctica, que los ojos de los hombres no pueden ver. Es, por ejemplo, el que ama la pornografía. Tiene su computador, su propio celular y puede pasar horas inmerso en la pornografía sin que lo vea su esposa o sus amigos o sus hermanos o su pastor. Y aún así considerarse espiritual, lo cual, amados, es un completo absurdo. Por eso necesitamos pedirle al Señor revelación al respecto, que podamos orar hasta que seamos reavivados en nuestros corazones, para que estemos dispuestos a abandonar de verdad todo lo que es de la carne, para que estemos dispuestos a aborrecernos a nosotros mismos por todas estas cosas tremendas, a fin de que la gracia de Dios pueda hacernos verdaderamente aplicada. Y es que el primer paso en la obra del Espíritu Santo, dice San Juan capítulo 16, el versículo 8, es justamente esa. Dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo que mora en nuestro espíritu por medio del nuevo nacimiento, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hablando en primer lugar de pecado. Y a menos que el pecador, antes de venir a Cristo, esté consciente del pecado, nunca tendrá necesidad de recibir la salvación. Solo el pecador puede ser concientizado por medio del Espíritu Santo. Y el cristiano carnal, solo por medio del Espíritu Santo, puede entender la dimensión de lo que la carne es y aborrecerla, para convertirse de verdad en un hombre espiritual. Es ver la perversidad de nuestros pecados y refugiarnos en la obediencia a Cristo para huir de verdad de la ira venidera. Muchos cristianos carnales están esperando el rapto, que es inminente, pero muchos se van a llevar una sorpresa ese día, porque Cristo no viene por los cristianos carnales, viene por los que andan, viven y piensan y se mueven en el Espíritu y aguardan su venida con un deseo vehemente, entendiendo que sin santidad nadie verá al Señor en ese día. Amados, si no nos damos cuenta lo horrible y lo perverso de la condición de nuestra carne, jamás se producirá en nosotros una profunda contrición de espíritu que nos conduce indudablemente al arrepentimiento y que nos llevará a convertirnos en hombres y mujeres realmente espirituales. Los pecados cometidos difieren de una persona a otra, sí señor,
pero todos los pecados son igualmente obra y fruto de la carne. Esta es la hora, mis amados, en que debemos humillarnos y postrarnos delante del Dios del cielo y permitir voluntariamente que el Espíritu Santo nos deje convictos, nos haga sentir que somos culpables por nuestros pecados una vez más, y que mediante el poder de la sangre de Cristo y la unción del Espíritu Santo busquemos vivir una vida santa, una vida de iglesia, que dice la palabra que es sin mancha y sin arruga, una vida de verdadera santidad, ya que la santidad solamente significa estar apartados y separados para el Señor en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que el Señor nos ayude, amados. Vamos a orar. Querido Espíritu Santo, hoy estamos concientizados de esta verdad. Cualquiera de estas 18 cosas, más o menos, porque serían muchísimas más, que nos muestra la Escritura, como obras perversas de la carne, pueden ser practicadas por cualquiera de nosotros en secreto. Y es un grave riesgo. Necesitamos, amado Dios, entender la verdad de la necesidad de permitirle al Espíritu Santo la santificación completa de todo nuestro ser. Examinar el punto en el que todavía estamos fallando y comenzar a tratarlo seriamente a través del Espíritu. Entendiendo esta verdad, que todo lo que es de la carne es abominación delante de ti. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No hemos terminado. Seguiremos adelante y avanzando en este tema maravilloso. Y les doy gracias, amados, por el tiempo que ustedes apartan para ver y escuchar estos videos, que no tienen sino un solo propósito: la edificación del cuerpo de Cristo y la invitación a estar listos para el momento glorioso de nuestro arrebatamiento, que es inminente. Que el Señor, que el Espíritu Santo, que nuestro amado Padre Dios nos siga bendiciendo y ayudando, pues el propósito de la vida cristiana es la perfección en Cristo. Gracias por su atención y hasta la próxima. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.